contingenciar. De paso, nos cuentan cómo han sido las experiencias con estas jornadas de capacitación y desde ahí mismo pueden descargar el certificado de participación a estas charlas, ¿vale? Daniela nos lo va a estar compartiendo en el chat. Y entonces, hoy vamos a hablar de control de calidad interno, análisis de la precisión y la veracidad. Como ya lo saben, mi nombre es Wilson Ahumada y les cuento desde ya que Sigma QC pues es el aliado estratégico, como ustedes muy bien lo conocen, para todos los temas relacionados al control de calidad en el laboratorio clínico. Control externo, control interno, software en control de calidad. Nos sentimos orgullosos de decir que estamos acreditados con la ISO 17043 acá en Colombia para los programas de hematología y glucometría de Sigma externo. Vamos a arrancar contándoles que siempre debemos pensar en que el control de calidad nos va a dar la estructura que necesitamos para hablar de garantizar que los resultados de los pacientes sean confiables en términos de precisión, veracidad y exactitud. Es curioso que ya son varios años en los cuales yo he compartido con muchos de ustedes este tipo de capacitaciones y seguimos profundizando en cómo hacer para generar una adherencia a una estructura de calidad o a un sistema de gestión de calidad analítica donde los laboratorios y también bancos de sangre, que sé que hoy algunos están conectados, puedan garantizar que los resultados definitivamente sean exactos. Me robó este texto de la ISO 15189, la norma que acredita los laboratorios clínicos, donde dice que el objetivo definitivamente es promover el bienestar de los pacientes y la satisfacción de los usuarios del laboratorio mediante la confianza en la calidad y competencia de los laboratorios clínicos. Nosotros debemos garantizar que definitivamente haya una confianza en la calidad de nuestro laboratorio clínico. Eso es de lo más complicado que puede haber y por eso es que hoy también pues estamos reunidos acá. Son las 4:10. Voy a contabilizar también el tiempo para no extenderme tanto. Les cuento que desde el 2019 rige la resolución 3100, que es la más conocida como la resolución de habilitación. Efectivamente, habilita los servicios de salud, incluyendo pues el laboratorio clínico. Este es un pantallazo de la página 134 donde nos habla de estándares en procesos prioritarios y nos dice en el ítem 16.1 específicamente, programa de control de calidad interno y externo que contemple las pruebas realizadas. Entonces, esto es algo muy común que nos pregunten a nosotros. ¿Debemos tener o debemos contar con controles de calidad para todas las pruebas en el laboratorio? Entonces, efectivamente, debemos tener eh, controlado tanto con controles internos y externos las pruebas. Esto puede estar ligado a un indicador que ustedes generalmente tienen, que es la cobertura de controles de calidad externos a los programas y a las pruebas que realizan en el laboratorio. Sin embargo, si nosotros detallamos el numeral 16.3, es algo que las normas ya empiezan a incluir. Dice, análisis de los reportes de control de calidad y toma de medidas preventivas y correctivas. Esto es realmente curioso que las normas poco a poco tengan que profundizar algo que para nosotros era básico. Entonces, ya el tema no es tener o no tener control, porque ya es obligatorio tenerlo. Entonces, como que se hace un esfuerzo económico, la institución, la organización realiza todo el esfuerzo para que hayan los controles. Pero ¿dónde estamos flaqueando?
en el análisis de los reportes de control de calidad. Por eso es que nosotros queremos apoyarlos ahí para que ustedes no se queden cortos en eso. Y no quiero perder el pantallazo porque también me preguntan muchas de las personas que están pendientes de nuestras capacitaciones. Es obligatorio, me dicen, es obligatorio que los laboratorios tengan validación de métodos. Entonces miren el ítem 16.2, validación secundaria o verificación. Quiere hacer alusión a la verificación de métodos analíticos, ¿listo? Y también me preguntan por temas de POCT que hoy no voy a tocar tanto. Sin embargo, aprovecho el pantallazo y si nosotros vemos el ítem 16.8, control de calidad de las pruebas en el punto de atención al paciente, Point of Care Testing, POCT, cuando aplique. Ya sale la resolución 200 en abril del 2021 y sobre esa pues trabajaremos en las diferentes capacitaciones. Pero efectivamente, no solo porque a nivel regulatorio debamos cumplir con unos requisitos, sino porque sí, definitivamente, la estrategia de análisis de los controles de calidad es la única manera que nos demuestra si los resultados son confiables. Me preguntan también, bueno, ¿qué ha cambiado en los últimos años? Hemos escuchado hablar de que ya tenemos inteligencia artificial para muchas cosas, hemos visto la evolución de toda la ola tecnológica, tanto en la web como los dispositivos móviles, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿qué pasa con el laboratorio clínico? ¿Y qué pasa con la calidad analítica? Me preguntan si es que seguimos enseñando la misma calidad analítica que enseñábamos hace 20 años. Y es curioso que sí han cambiado varias cosas. La primera es que definitivamente el paso de los pipeteos manuales que se hacían en los laboratorios, ahora los pipeteos automatizados que realizan los equipos y sobre todo los equipos cada vez más robustos o los equipos más grandes o modulares, es un sistema de pipeteo que garantiza que los resultados cada vez son más precisos. Entonces los laboratorios pueden cada vez más aprovechar que la tecnología ha ido avanzando y los fabricantes o manufacturadores de los equipos cada vez desarrollan mejores tecnologías para que tanto el pipeteo como realmente todo el procedimiento, tanto el ejercicio como el procedimiento químico, como mecánico de los equipos, cada vez es mucho más. O sea que la metrología o las mediciones, sí podemos decir que cada vez están siendo más precisas, más veraces y más exactas, tan solo con el hecho de fijarnos en la tecnología que tengamos hoy en día. ¿Listo? La charla y el título decía Análisis de la precisión y la veracidad. Nos vamos a concentrar ahí, pero viéndolo desde el siguiente enfoque. La CLCI, la C24A4, nos da unas definiciones claves. Y ya lo hemos repetido, sin embargo, quiero que veamos este enfoque. Siempre hemos hablado de precisión y de exactitud. Precisión y exactitud, precisión y exactitud. Para los que les gusta la calidad analítica y siguen diferentes charlas, nos enseñaron desde hace muchos años que el control interno nos ayuda a evidenciar la precisión y el control externo, ensayo de aptitud o programa de evaluación externa nos enseña a evidenciar la exactitud. Por eso nos quedamos en precisión, exactitud, precisión, exactitud. Pero ¿qué pasa con la veracidad? Y cómo hoy podemos darle un enfoque mucho más interesante al análisis que hacemos con los controles. Vamos a verlo de la siguiente forma. Primero, el gradiente más alto en términos de metrología definitivamente es la exactitud. Leamos una de las definiciones de exactitud. Grado de concordancia entre el resultado de una medición y un valor verdadero del mensurando. ¿Qué significa esto? Que necesito tan solo con una medida, con una medición, garantizar que ese resultado es exacto. Esto es lo más complejo y al mismo tiempo lo más fácil que hacemos todos los días en el laboratorio clínico. ¿En qué momento nosotros podemos hablar de exactitud?
¿En qué momento nosotros utilizamos una única medición y decimos que es exacto? Lo hacemos siempre con los resultados de los pacientes. Los resultados de las muestras tienen que ser exactas y nosotros al resultado de un paciente, voy a poner un ejemplo, entonces Pepito Pérez como paciente, emitimos un resultado de la tradicional glucosa de 83 miligramos sobre decilitro. Hoy, en mi laboratorio, validé el resultado de 83 miligramos sobre decilitro de Pepito Pérez. Ese resultado debe ser exacto. Y si nosotros volvemos y retomamos la definición, garantizamos que eso es lo que estamos haciendo, porque solo hacemos una medición. A Pepito Pérez, que es la muestra del paciente, no tuve que repetirla varias veces. No tuve que procesarla 5 veces, sacarle una media, no, una sola vez. El tema es que no podemos asegurar que exactamente tiene 83 miligramos sobre decilitro. ¿Por qué? Porque para medir la exactitud se necesita los 83 miligramos, que esa es la medición, comparado contra el valor verdadero. Pero todos sabemos que los resultados o que las muestras mejor son muestras ciegas para nosotros. Pero si nosotros seguimos leyendo, decimos, el concepto comprende veracidad y precisión. O sea que cuando nosotros ya reportamos los 83 miligramos sobre decilitro de Pepito Pérez de glucosa, hoy yo ya estoy diciendo que ese resultado debe ser veraz y debe ser preciso, porque el mismo concepto lo comprende, o sea, está inmerso en él. ¿Qué otra cosa me gusta de la exactitud? Mire lo que dice la SEQC. Dice que es la concordancia entre un resultado de un test y el valor aceptado como referencia. Cuando se aplica una serie de resultados analíticos, incluye una combinación de componentes aleatorios del error y componentes de sesgo o error sistemático. Dice que la ISO 3534, que es de definiciones estadísticas también para laboratorio, dice que esencialmente la exactitud es la ausencia de error. Un resultado es más exacto si se comete un error menor. O sea que estamos diciendo que definitivamente la exactitud, al ser la ausencia del error, por eso los resultados de los pacientes deben ser exactos. ¿Listo? Eso lo entendemos, o si no lo entendíamos tan de esa forma, pues ya lo sabemos. Ahora bien, como el concepto de exactitud comprende la veracidad y precisión, nosotros sí podemos garantizar con los controles de calidad internos que seamos precisos y que seamos veraces. Y ahí es cuando entra a jugar toda la calidad analítica que hacemos diariamente. Todos los días nosotros procesamos control de calidad interno, ¿sí o no? Ese control de calidad interno me está midiendo la precisión. ¿Por qué? ¿Qué viene siendo la precisión? El grado de dispersión de los resultados, ¿sí? Me lo va a definir la desviación estándar o el coeficiente de variación. ¿Qué tan dispersos son los resultados teniendo en cuenta que sea la misma muestra? Entonces, estas son características de control de calidad interno. El control de calidad interno me evidencia qué tan impreciso soy, sí, con el coeficiente de variación. Si nosotros vemos nuestro coeficiente de variación y voy a decir que para esa glucosa el coeficiente de variación es 3% de mi control de calidad interna, estoy diciendo que tengo 3% de imprecisión en las mediciones. ¿Por qué? Porque estoy tomando la muestra y la repito varias veces. Recuerden que el control interno viene por niveles, nivel normal, nivel alto, por ejemplo, la glucosa, hematología, 3 niveles, hormonas, etcétera, etcétera. Entonces, esto significa que de alguna manera nosotros estamos garantizando todos los días que los resultados sean precisos, pero nosotros lo nombramos ya cuando vamos a validar los resultados, como el ejercicio es diferente,
No es cómo los controles, sino las muestras las proceso una vez, me concentro en esa actitud. ¿Estamos? Devolvámonos un poquito de nuevo al control de calidad interno. El control de calidad interno al mismo tiempo me evalúa la veracidad de los resultados. ¿Cómo sabemos si somos veraces? ¿Qué es la veracidad? Grado de concordancia entre el promedio de los resultados de infinitas mediciones y un valor de referencia. O sea, la diferencia o la distancia que hay entre la media de las mismas mediciones del laboratorio contra un valor de referencia. Es lo que conocemos como, si perdemos veracidad, es lo que conocemos como un sesgo, ya sea un sesgo positivo o un sesgo negativo, en los gráficos de Levy-Jennings de nuestro control de calidad interno. Si nosotros vemos estas gráficas en la parte de abajo izquierda, nosotros nos damos cuenta que todos los días estamos evaluando la precisión de las mediciones porque yo estoy repitiendo es el mismo lote de control de calidad interno que lo proceso el lunes, lo proceso el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Yo allá tengo 5 datos. Entre esos mismos 5 datos yo puedo ya ver un coeficiente de variación. Al mismo tiempo, ese control de calidad, como lo estoy graficando, al comienzo, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, yo me contrasto contra la media, puede ser del inserto como puede ser de un interlaboratorio. Es lo que yo fijo en mi gráfico de Levy-Jennings. Entonces, como yo lo fijo ahí, automáticamente, nosotros, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo si estamos perdiendo o no veracidad. Porque la veracidad es contrastar la media que estamos obteniendo de esas mediciones diarias de mi control de calidad interno versus la media que yo tengo fija. Como por ejemplo, un buen ejemplo es la de inserto mientras recogemos datos, mientras fijamos la media propia. Cuando yo ya tengo la media propia, es contra la media propia quien yo tengo que evaluar la veracidad. Todos los días, para concluir esta parte, todos los días nosotros, al procesar el control de calidad interno, estamos midiendo la imprecisión y estamos midiendo qué tan veraces estamos siendo en los resultados. Eso para garantizar y asumir que cuando procese las muestras de los pacientes podemos decir que los resultados son exactos y automáticamente podemos liberar. Por eso es que el control de calidad interno me libera los resultados de los pacientes. Por eso es que cuando se diseña un esquema de control de calidad, se tiene que garantizar que no hayan ni errores aleatorios ni errores sistemáticos. Errores aleatorios que vienen sumados o errores aleatorios que vamos a detectar en los ejercicios de precisión, porque como estoy repitiendo la misma muestra, puedo saber si hoy estoy frente a un error aleatorio. Lo mismo, errores sistemáticos o más conocido en el bajo mundo como sesgo, sesgo negativo, sesgo positivo, lo estamos evaluando todos los días. ¿Listo? Eso lo vamos a ir viendo así con más detalle y vamos a poder analizar qué está sucediendo. Si nosotros nuestro objetivo principal de los controles de calidad es detectar la variación que estamos teniendo en las mediciones para decir y asegurar que los resultados en las muestras de los pacientes sí son correctos, son confiables, son exactos, ¿qué será lo que nos ha separado tanto de los ejercicios de control de calidad versus los resultados de los pacientes? Y hay muchas variables. Sin embargo, la que más predomina en separar lo que pasa y el análisis que hacemos de los resultados de control de calidad interno versus lo que pasa con las muestras de los pacientes, definitivamente la fase preanalítica. La fase preanalítica de los controles, sabemos y suena muy lógico que es totalmente diferente a lo que pasa con una muestra de un paciente. Si estamos en química, generalmente tendremos un control liofilizado que tendremos que reconstituir. Con ejemplo, 5 mililitros de agua destilada. Entonces, eso requiere una fase preanalítica intacta, una fase preanalítica casi perfecta. Por eso es que los asesores de control de calidad somos muy intensos en decir, espere un momento, recuérdeme usted cómo está reconstituyendo el control, déjeme ver con qué pipeta, muéstreme el agua, dónde lo está guardando, cuántas alícuotas está haciendo, porque esto
ha generado demasiada inconsistencia en entender qué pasa con los controles y asumir que eso mismo está sucediendo con los resultados de los pacientes. ¿Listo? Aquí traigo un ejemplo. En hematología pasa mucho, un control líquido. Muchos de los que están conectados trabajan con nuestros controles, que son marca Diagon, y no han estandarizado con, con mucha rigurosidad la fase preanalítica. Esto es un repaso. Ustedes deben ver, dependiendo del control de calidad interno que tengan, cómo lo deben estandarizar. Acá podemos decir que siempre estos controles deben estar de manera vertical en la nevera, ¿listo? Refrigerados de 2 a 8. Luego saco los controles de la nevera, los dejo en reposo máximo 10 minutos, ¿sí? Tengo que hacer el ejercicio rápido, es lo que nos han recomendado. Cuando empecemos a mezclar los controles, debemos sostener el tubo y debemos mezclarlo, puede ser por inmersión, de 8 a 10 veces. Se recomienda que no se utilicen mezcladores automáticos. Luego destapamos el control, lo procesamos por el sistema que nosotros tengamos en hematología y luego debemos limpiar, porque como algunos lo tenemos que destapar, debemos limpiar la tapa, limpiar el tubo, taparlo y guardarlo de inmediato en la nevera. Todo el ejercicio de procesamiento en hematología no debe durar más de 20 minutos. ¿Esto qué nos garantiza? Que los controles mantengan la estabilidad que la manufactura nos ha dicho. Por ejemplo, Diagon, que se destaca por ser estables un vial después de abierto hasta 30 días. Y eso nos va a garantizar que cuando nosotros hagamos los análisis de control de calidad, no se nos, no se nos aleje tanto lo que estamos viendo con las muestras de los pacientes, sino si nosotros estamos viendo un coeficiente de variación del 3%, les decía, ¿no? Y un sesgo del 2%, significa que cuando yo sumo esos dos, estoy teniendo casi que un error total o una variación total del 5%. Si eso está ligado a la fase preanalítica, pues eso no es lo que pasa realmente con las muestras de los pacientes. Entonces es clave que seamos realmente mmm, muy precisos en que en la fase preanalítica y en todo el ejercicio que nosotros realizamos con los controles de calidad, ¿listo? Si no, va a ser un ruido analítico. Lo que estamos viendo pasa mucho, y vuelvo y repito, pasa mucho en hematología. Mis queridos colegas que saben que el control de calidad se empieza a degradar, pero entonces empezamos a ver un volumen corpuscular terrible, plaquetas por allá caídas. Cuando hacemos el análisis, la misma usuaria me dice, no, 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 es que eso es el control, que yo ya lo tengo abierto hace más de mes y medio. Entonces uno dice, ah, ok. Y las muestras de los pacientes, no, 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 los cuadros hemáticos me están dando muy bien, muchas gracias. Empezamos a trabajar a la ciega si nosotros no lo hacemos bien. Es curioso que cuando nosotros nos acercamos al proceso de análisis del control de calidad, yo los veo con una muy buena actitud. Es más, hemos logrado hacer que varios de nuestros colegas nos digan, me está gustando más la calidad analítica de la manera como ustedes me la enseñan. Sin embargo, cuando arrancamos a analizarlo, pareciese que ya, o sea, imaginariamente tenemos ya una estructura de decir, espera, es que la estadística aplicada al laboratorio es terrible, es tenaz. Y no, realmente esto es un mito que definitivamente tenemos que romper. Hoy vamos a ver que no tengo que nombrar ni siquiera una fórmula matemática porque eso ya lo hacen los software para poder analizar lo que pasa con los controles de calidad. Acá lo más importante es que nosotros, uno, le perdamos el miedo y dos, confiemos definitivamente en el diseño
y en la estructura de cosas que ya se han venido trabajando y que han funcionado muy bien. Que confiemos tanto en manufactura como confiemos en nuestra lógica de lo que está pasando diariamente en nuestro laboratorio. ¿Listo? Para eso, lo primero que tenemos que hacer es analizar un gráfico de Levi-Jennings. Tradicional, sí, esto se ha hablado hace muchos años, sí, pero hay que repetirlo. Nos enseñaron la campana de Gauss, claro que sí. Sin embargo, pareciese que el enfoque que nosotros utilizamos en analizar los gráficos no lo tenemos tan detallado. Piensen en lo siguiente. ¿Cómo se desarrolló y por qué la distribución gaussiana es hoy en día y sigue siendo la mejor distribución y análisis de los controles de calidad? Porque pasa lo siguiente. Hay un experimento que lo podemos trasladar a lo que pasa en el laboratorio clínico. Yo puedo utilizar una muestra de un paciente como puedo utilizar un control, igual es algo teórico, imagínate. Yo puedo utilizar la muestra del paciente voy a utilizar el control de calidad interno de glucosa. Lo proceso el día de hoy, lo proceso 100 veces en las horas de la mañana, donde las variables son relativamente estables. ¿Qué significa eso? Que tenemos el equipo funcionando muy bien, el reactivo también está bien, es estable, la calibración está bien, la bacterióloga está bien peinada, no está descalibrada, no está estresada. Todo parece que está funcionando bien. La temperatura, el agua, mejor dicho, parece que todo está marchando bien. Cuando todas las variables están funcionando bien, si yo proceso el control de calidad 100 veces en un mismo momento, lo proceso y saco 100 mediciones, por ejemplo, de glucosa, mágicamente. ¿Y por qué utilizo la palabra mágicamente? Porque cuando yo grafique mis 100 datos, él automáticamente, por ejemplo, estaba diciendo un control con una media, por ejemplo, de 90 miligramos sobre decilitro. Y yo lo repito y empiezo a repetirlo. Entonces, de 90 me brincará a 93, luego baja a 88, luego me da 90, luego empieza a lo que conocemos como a fluctuar las mediciones, sin hacer absolutamente nada raro, sin hacer nada. Organizamos las 100 mediciones y mágicamente se tienen que ordenar como una campana de Gauss, en que de la media a una desviación estándar, de las 100 mediciones, 68 mediciones van a caer acá. El 68% va a caer obligatoriamente. Es que no es si queremos o no queremos, es curioso, porque cuando uno arranca a analizar el control de calidad, parece que nosotros no hemos confiado en el diseño que ya está estructurado. De esas 100 mediciones, el 95% de las mediciones van a caer entre la media y dos desviaciones estándar. Eso también es importante que nosotros lo sepamos. ¿Por qué? Porque siempre se ha dicho que los laboratorios trabajan al 95% de, de confiabilidad. Esto sale de la campana de Gauss. ¿Por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta, nosotros aceptamos los resultados de control de calidad que caigan dentro de dos desviaciones. ¿Listo? Entonces, por eso es que se dice que nosotros trabajamos al 95% de confiabilidad. Dentro de tres desviaciones estándar, caben 99.7% de los datos. Eso es mucho. Esos son casi todos los datos, sin hacer absolutamente nada. Si nosotros mantenemos todas las condiciones estables, que sean muy estables, o sea que todo funcione muy bien, nosotros podemos garantizar que el diseño de la campana de Gauss y las famosas reglas de Westgard se tienen que cumplir. No nos sirve que los datos todos estén acá muy pegados a la media. Eso no sirve. Se tienen que mover hacia arriba y hacia abajo. No nos sirve
que los datos fluctúen tampoco tanto. Esto debe ser a una medida específica. ¿A cuál medida específica lo vamos a hacer? Activando las famosas reglas de Westgard, no es más. Nosotros seguimos viendo las gráficas, si nosotros seguimos viendo las gráficas, nosotros nos damos cuenta que existen dos tipos de gráfica. Una gráfica, vamos a empezar de abajo hacia arriba. En la parte de abajo les estoy mostrando una gráfica donde las desviaciones estándar están tan grandes que por eso siempre se ha dicho que cabe hasta un elefante. ¿Listo? Y existen unas gráficas donde las desviaciones estándar, por lo contrario, quedan es muy pequeñas. Es más, es ahí cuando decimos, venga, algo no está bien. ¿Qué está sucediendo? Resulta que en calidad analítica nos enseñaron que debemos fijar los datos, fijar la media de las desviaciones estándar con manufactura, con el inserto cuando arrancamos el lote, ¿cierto? Y que ahí empezamos a recoger datos. Cuando empezamos a recoger datos, ahí es cuando nosotros tenemos que darnos cuenta si cuando recogemos los datos, eso nos sirve para fijar la media y para establecer el ancho en las desviaciones estándar. Tradicionalmente nos enseñaron que con 25 datos que nosotros recojamos aproximadamente en un mes de tiempo, logramos ese ejercicio. ¿Listo? Pero la CLCI C24 nos enseña hoy en día una mejor forma que nosotros la hemos puesto en práctica y ha funcionado muy bien. ¿Cuál es? Primero que cuando arrancamos a trabajar nuestro nuevo lote de control de calidad, pues debemos fijar los datos de inserto. O sea, eso sí siempre ha sido igual y todavía se mantiene. No hay problema por eso. Me pongo un ejemplo en hematología, pero esto aplica para todo, para la química, para las hormonas, coagulación, para todo. Donde la media del nivel normal en hemoglobina es de 13 y me dice más o menos de 0,6. Esto es una tolerancia, se conoce como tolerancia que está a 2 desviaciones estándar para darme el límite inferior y el límite superior. O sea que si yo necesito calcular una desviación estándar, yo lo puedo hacer tan solo dividiendo este resultado en 2. ¿Listo? 0,6 dividido 2, o sea, 0,3. O si yo no tengo una tolerancia, sino por ejemplo estoy con insertos como en química, que me dan un límite inferior y límite superior, seguimos tradicional. Límite superior menos límite inferior dividido 4, y eso me da una desviación estándar. Entonces, fijo 13 gramos sobre decilitro con una desviación estándar de 0,3 hacia arriba, 0,6 y 0,9 y hacia abajo igual. ¿Listo? Esto sí no ha cambiado. O sea, esto es haciendo un repaso. ¿Qué me ha actualizado la CLC y la C24? La C24 nos dice, espere, si nosotros estamos analizando que una cosa es la precisión y otra es la veracidad, recordemos, la precisión es qué tan dispersos estamos, me lo da el coeficiente de variación y nos dice realmente qué tan imprecisos somos, ¿no? En cambio, la veracidad es el desplazamiento de la media, si la media propia de los datos de nosotros de control interno se sube o se baja. Entonces ellos nos dicen, venga, como el objetivo, también el objetivo principal del control de calidad analítico es que usted establezca y usted fije y usted monitoree la variación propia del laboratorio, usted lo puede hacer de la siguiente manera. Se van a recolectar los 10 primeros datos en el momento en el que se cambia el lote de control. O sea, ya no lo tenemos que hacer con los 25 datos. Esto es tan solo una recomendación, ¿no? Pero para los que tenemos experiencia en el tema, ha sido muy útil. Miren, recogemos los 10 primeros datos del control de calidad interno. Se recomienda que sea de días diferentes, ¿sí? O sea, no empezar a recogerlo, por ejemplo, en la mañana y en la tarde y en 5 días tengo 10 puntos, no. 10 datos. Luego esos 10 datos los voy a fijar, pero lo que se me queda corto va a ser el tamaño de las desviaciones estándar. Se ha descubierto, y para nadie es una mentira, que independientemente que sea con 25 datos, como normalmente lo hacemos, las desviaciones estándar no representan la robustez de la variación analítica que se tiene en mucho tiempo.
cambios de lotes de reactivo, cambios de calibrador, lotes de calibrador, mantenimientos de los equipos, hacen que el coeficiente de variación, que es el que le da el tamaño a la desviación estándar, no sea robusto. Entonces ellos dijeron, no, pues fácil. Usted de los 10 datos solo tome la media, pero el coeficiente de variación lo puede tomar del lote anterior. Si seguimos con el ejemplo de hematología, fácilmente Diagon mantiene el lote 6 meses, pero digamos que lo tradicional es que tengamos un promedio de 3 meses un lote en hematología. En química sí, 6 meses, 8 meses. Utilice todo ese coeficiente de variación que en 3 meses, por ejemplo, en hematología me va a demostrar realmente cuánto es la variación propia. Entonces acá ponemos el ejemplo. Decimos, la hemoglobina a nivel normal, la media de los 10 primeros datos, en este caso es de 13.4. Pero el coeficiente de variación lo voy a tomar del lote anterior, en este caso, en este ejemplo, 1.7. Entonces vamos a despejar las fórmulas, es muy sencillo. La desviación estándar es igual al coeficiente de variación por la media dividido 100. O sea que el tamaño en las desviaciones estándar me va a dar 0.22, una desviación estándar. Y sumo y le resto y eso es lo que se establece como mi propia variación. ¿Sí? Eso es fijar mi media y fijar mi desviación estándar. Esta es una estrategia que ha sido muy útil realmente. Y bueno, la estrategia de análisis se mantiene en aplicar las reglas de Weisgar, efectivamente. ¿Por qué? Porque definitivamente confiamos en que el diseño de campana de Gauss es clave. ¿Se acuerdan? Que dijimos que la campana de Gauss era que de la media a una desviación cabe el 60, o caen, mágicamente caen el 68% de los datos. O sea, que entre una desviación y dos desviaciones, que es de entre el 68 al 95%, debe caer más o menos, que es esta resta, el 27% de los datos. Y por fuera de dos desviaciones puede caer más o menos un 4% de los datos. Eso traducido en las reglas de Weisgar son lo que ya conocemos. La regla 1.2S de Weisgar es una regla de alarma, más no rechazo porque él alcanza a entrar. ¿Listo? Entonces, si nosotros repasamos lo que sucede acá, la regla 1.2S sigue siendo una alarma. En cambio, la regla 1.3S, un control por fuera de 3 desviaciones, sigue siendo un rechazo, porque se sale ya de 3 desviaciones estándar. Si ustedes se fijan bien en esta gráfica que yo tengo en la parte de arriba, se observa que la campana de Gauss es el mismo gráfico de Levy-Jennings, pero acostado, donde acá está la media. Estas líneas que vemos hacia arriba, hacia abajo, son 2 desviaciones, y nosotros vemos como este punto, que es acá del día 22, se sale de 3 desviaciones estándar, y él ya automáticamente pierde el enfoque y el diseño de campana de Gauss que normalmente tenía. Entonces, estas reglas se construyeron confiando en la campana de Gauss. Si se incumple o si se activa alguna de estas reglas mientras yo esté trabajando en el laboratorio, es porque algo raro está pasando con alguna de las variables. Y ahí es cuando yo tengo que activar una lista de chequeo mental de qué está sucediendo. De primeras vamos a colocar para identificar que posiblemente está fallando, ya sea que estemos frente a un error aleatorio o frente a un error sistemático, el control de calidad, ¿listo? Sobre todo por la fase preanalítica. Entonces, por eso es que nos enseñaron que si el control se sale de 3 desviaciones estándar, es un error aleatorio. ¿Qué tenemos que hacer? Rechazar la corrida. ¿Y qué tenemos que hacer? Reprocesar el control. Saque otra balita de control y procésela. ¿Listo? Eso no lo enseñaron y eso se mantiene. Pero estamos entendiendo el por qué y de alguna forma pues que debemos seguirlo haciendo. En cambio, con los errores sistemáticos, que son las reglas 2.2S, dos controles por fuera de dos desviaciones, 4.1S o 10X, es lo que conocemos como sesgos, ya sea un sesgo positivo o sesgo negativo. Entonces, al volverse sistemático porque perdura en el tiempo, pues también tenemos que entrar a mirar si puede ser por variables que
hayan cambiado y se mantengan en su momento, como por ejemplo algún lote, un lote de reactivo, un lote de calibración, un mantenimiento o que algo esté pasando con la lámpara del equipo o con una variable que cambió en algún momento y sobre ese dato se mantiene. Por eso es que vemos ya sea un sesgo positivo o un sesgo negativo. ¿Listo? Ahora bien, WestGuard hoy en día da un enfoque clave y es el de seguridad del paciente. El enfoque de seguridad del paciente es que tenemos que aprender a trabajar con un concepto que se llama error total máximo permitido. El error total máximo permitido es lo que conocemos en nuestras gráficas como, como en este tipo de gráficas que son gráficas integradas, y es un límite inferior y un límite superior que se establece y detecta si nosotros estamos impactando o no los resultados de los pacientes, dependiendo de la especificación de calidad analítica que hayamos escogido. ¿Sí? Existen varias, por no decir muchas, especificaciones de calidad analítica. Las más conocidas en Colombia seguirán siendo, por ejemplo, las tablas de variabilidad biológica. Para las personas que están conectadas y trabajan, por ejemplo, con nuestros controles de calidad externos, que son marcas FICA, que esa es una marca alemana, ellos utilizan un enfoque que se denomina relevancia médica. Es un estándar de calidad que también es muy útil porque tiene un impacto clínico bastante alto y sí nos dice efectivamente si nosotros estamos o no impactando los resultados, ¿vale? Entonces WestGuard de alguna manera creó algo que se llama Sigma Rules, donde combina las dos cosas. Identifica estadísticamente, pero teniendo en cuenta el error total máximo permitido, si la prueba es 6 sigma o no. ¿Qué significa ser 6 sigma? Hoy no es una charla de sigmametría, pero ¿qué significa ser 6 sigma? La cantidad de desviaciones estándar que podemos tener sin salirnos del error total máximo permitido. Desde 1000 datos, ¿cuántas desviaciones estándar caben hasta el límite superior o límite inferior que me lo da el error total máximo permitido? Si caben 6 desviaciones, usted es 6 sigma, porque tiene bastante margen de seguridad. Si tan solo caben 3 desviaciones estándar, ¿sí? Por decirlo, si nosotros estamos acá en esta gráfica y el error total me da a 3 desviaciones estándar, significa que yo soy 3 sigma. Eso es lo tradicional, pero no es estándares de excelencia. Los laboratorios que sí implementan la estrategia de sigmametría tienen que combinar lo que se está viendo en términos de coeficiente de variación, sesgo y error total versus la meta de calidad. ¿Listo? ¿Y qué nos enseñó Weisgar? Para ir cerrando, nos dice, si la prueba tiene buen desempeño, o sea, es 6 sigma, ¿sí? Sigamos con esa glucosa que estábamos hablando, es 6 sigma, me funciona bien, tiene 6 desviaciones estándar de margen hacia arriba y hacia abajo, eso es lo que significa ser 6 sigma, pues tan solo le aplicaría una regla. En este caso, la regla 1.3S se la activaría. Pero si por lo contrario tiene 5 sigma o es 5 sigma, o sea que no está tan excelente como 6, le va a aplicar 3 reglas. La R4S, un rango de 4 desviaciones estándar. La 22S, 2 puntos por fuera de 2 desviaciones. Y la 13S. ¿Y qué pasa cuando es 4 sigma? ¿Y qué pasa cuando es 3 sigma? Le aplica todas las reglas, porque significa que no es tan segura la prueba porque el margen de seguridad ya se ha achicado más. ¿Listo? Ahora bien, siempre que nos enfrentamos a un gráfico de Levy-Jennings, debemos preguntarnos lo siguiente. ¿Estamos en presencia de errores aleatorios? ¿Qué son errores aleatorios? Por eso es que es muy fácil trabajar y jugar con las reglas de WestGuard. Yo sé que existen detractores y dicen, bueno, venga, es que esto es muy viejo y usted todavía sigue enseñando las reglas de WestGuard, pero definitivamente si confiamos en el diseño nos funciona bien. ¿Listo? Ahora bien, esto nos demuestra
cuando estamos frente a errores aleatorios, cuando se activa la regla 13S o la R4S. Y también nos enseña si tenemos errores sistemáticos cuando se activa la 22S, la 41S o la 10X. O sea que siempre que estemos en un gráfico, debemos pensar en si vemos errores aleatorios o vemos errores sistemáticos. Para concluir, si yo aseguro que los resultados diariamente son confiables, no hay errores aleatorios, no hay errores sistemáticos, o sea, la precisión y la veracidad es confiable, automáticamente la exactitud, como lo veíamos al comienzo, es buena. Eso lo estamos haciendo a diario, créanme. Lo que pasa es que no conocemos mucho la teoría del control de calidad y de alguna manera le tenemos miedo. Entonces, unas recomendaciones ya para irnos. ¿Cuáles son las recomendaciones? Primero, no mezclar las estadísticas que me emiten los controles de calidad internos, porque es para una cosa, versus el control de calidad externo. Por eso es que siempre me preguntan, venga, Wilson, es que el control externo me muestra una cosa y el control interno me muestra otra. Claro, porque usted con el control externo se concentra solo en exactitud. Usted solo lo tiene que pasar una vez la muestra. Usted la pasa, eso es por eventos, ¿no? Voy a decir que tengo un esquema cada 2 meses en mi laboratorio de control externo. Entonces yo proceso la muestra, es una muestra ciega, como si fuese la muestra de un paciente, y solo la paso una vez, entonces por eso me concentro en exactitud. Eso traducido en estadística me concentro en error total, es una muestra ciega. En cambio, día a día, nosotros al repetir la misma muestra de control interno, el nivel normal, el nivel patológico, los 3 niveles en hematología, nos concentramos en precisión y veracidad. A nivel estadístico nos vamos a concentrar en coeficiente, variación y sesgo. Son muestras con valores conocidos, claro, y por eso es que me validan la corrida analítica, ya lo vimos en toda la charla. Es más, yo coloco acá registro sanitario, todavía me preguntan, o como nosotros distribuimos controles de calidad externos, me dicen, venga, envíeme el registro INVIMA del control externo de química. Entonces nosotros, no, espere un momento. Recordemos que los controles externos, el ensayo de aptitud, el programa de evaluación externa, no requiere registro sanitario. En cambio, el control interno sí. Esto hace parte también de ese esquema de seguridad para nosotros saber por qué el diseño es de esta forma. ¿Listo? Y en cuanto a la periodicidad, pues me dicen, bueno, cada cuánto hay que montarlo, pues va a depender del desempeño de la prueba. Miren, Westgard, cómo esto incluye también el montaje. Lo que pasa es que esto todavía no se aplica en Colombia, pero aquí el control interno se pasa a diario, cada 24 horas por lo menos, ¿cierto? Pero dependiendo del desempeño, eso podría cambiar. Puede ser o más seguido, como puede ser más espaciado en el tiempo. Y lo mismo pasa con el control de calidad externo. ¿Listo? Pues nada, muchas gracias por el espacio, por el tiempo. Espero que les haya gustado y me quedo para las preguntas. ¿Listo? ¿Cómo vamos, Daniel? Bueno, doctor Wilson, muchísimas gracias por esa intervención. Bueno, para aclarar un poquito algunas dudas que me están comentando antes de iniciar, la charla está siendo grabada, se publicará en nuestro canal de YouTube, especialmente lo realizamos de esta forma debido a que es mucho más fácil para los participantes que accedan a la página de YouTube mediante un link, pueden acceder y allí están también todos nuestros webinars anteriores para aquellas personas que no hayan podido acceder. Compartirlo directamente a un correo electrónico a veces es un poco complejo porque algunos participantes no les deja descargar la charla, entonces es un poco más complejo, por eso se toma esta alternativa. Entonces, cuando se publica, con muchísimo gusto les podemos brindar esa información a los participantes, les podemos compartir un link para que puedan acceder a nuestro canal de YouTube. Adicional, les estoy compartiendo el link de asistencia, el cual es el requisito para que ustedes automáticamente pues, reciban su certificado de participación en la charla. Entonces, en este momento, pues vamos a habilitar el espacio de preguntas, doctor Wilson.
Tengo acá una pregunta, la verdad, pues creería que es una pregunta, entonces me pregunta un usuario desconocido, mezclar por inmersión, ¿me explicas? Gracias. Ok, Creo que la doctora, no, es doctora sí. Claudia Cerquera. Un gusto, hace rato Ah, no nos ok. hablamos. Gusto saludarte, Doc. Y qué chévere que estés conectada con nosotros. Entonces, mezclar por inmersión es el ejercicio que hacemos espera, aquí lo hago pues con un lapicero para no, pues controles de calidad no tengo. Mezclar por inmersión es que nosotros tomamos el tubo primario en hematología y lo mezclamos hacia arriba y hacia abajo. Esto es lo que aproximadamente hacemos 8 veces, 1, 2, 3, 4, así. Y estandarizar eso, los duros en coagulación y en hematología han dicho que eso también es la clave del éxito para que en la fase preanalítica esos controles vayan muy bien. No se recomiendan mezcladores automáticos y, y bueno, que sea igual, lo importante es estandarizarlo, que todos en el laboratorio lo hagan igual. ¿Listo? ¿Qué más dice? ¿Queda grabada así? Listo, Listo, sí, está. acá ya tengo estandarizadas las preguntas. Bueno, voy a leer otra pregunta y por acá el doctor James va, creo que levantó la mano. Les comento que ya habilité los micrófonos. También si quieren hacer una pregunta abierta, ya están habilitados los micrófonos. Entonces, vamos dos personas que alzaron las manos. Entonces, vamos con una pregunta y ya continuamos con el doctor James. Me están preguntando, ¿de cuánto deben ser las alícuotas? Bueno, ¿de cuánto deben ser las alícuotas? Va a depender definitivamente de cuánto consuma el equipo y cuántos analitos yo haga. Lo tradicional, ¿sí? O sea, como para hablar una generalidad. Entonces, tengo un control de 5 mililitros, 5 ml. Hacer 10 alícuotas me quedan de a 500 mililitros, ¿cierto? Dependiendo, entonces, ¿qué se recomienda? Que las alícuotas en los tubitos Eppendorf no sean tubos muy grandes, balitas, en las balitas que llamamos, no sean balas muy grandes, sean balas de un mililitro, 1.5. ¿Por qué? Porque queda mucho aire dentro de la balita y como yo las voy a congelar, y lo que sí se recomienda es que las enumere y yo empiezo a sacar la 1, la 2, la 3 para detectar que me dura muy bien. Esos 500 ml es un ejemplo. ¿De qué depende? De saber si eso me alcanza para, en química, no sé, los 30 analitos, 40 analitos. Entonces eso es muy relativo. Pero las recomendaciones son, el aire es definitivamente lo que más degrada el control, ¿sí? Como el aire, por eso los reactivos también en los equipos, las máquinas, se recomienda que las tapas estén cerradas, que no estén abierto el rotor donde están los reactivos, porque eso va degradando tanto los reactivos como los controles que están ahí. Luego, pues, si es un control de lleve y traiga, o sea, de que saco el vial, luego vuelvo y lo guardo como en hematología, por eso las recomendaciones. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Listo, perfecto. Vamos a, de pronto, doctor James, si quieres habilitar el micrófono, ya te tengo ahí para que hagas la pregunta abierta, si te parece bien, Doc, que por aquí alzaron una manito. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Hola, ¿Cómo Doc. están? Buenas tardes. Mucho gusto. Mi nombre es James Arteaga. Gusto. Soy asesor de aplicaciones de especialidades diagnósticas. Ah, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, tengo una duda respecto a los controles de calidad de hematología. Sí. Voy a poner un caso en particular. Tengo un cliente que precisamente 3 días atrás cambió el lote de controles, ¿sí? Sus controles venían bien dentro de los rangos con un buen desempeño analítico, pero al cambiar el lote definitivamente la hemoglobina y los rojos no entran. Entonces, no entiendo, la verdad quisiera saber si de pronto puede ser un problema de controles porque el analizador venía trabajando bien, entonces sí tengo esa duda. Bueno, pues James, ¿cuál es la idea? Digamos que puede ser un caso en particular que de pronto ahí sí como dicen, nos quedamos y podemos profundizar en él, pero yo le podría decir de una vez que si cambiamos de lote, tenemos que fijarnos muy bien en la nueva valoración.
cuando cambiamos de lote, y por eso la estructura de la C24 es recoja los nuevos puntos, porque al cambiar de lote sí puede cambiar el comportamiento entre un lote y el otro. Entonces, cambió de lote de control y ahora los resultados en hemoglobina o en el otro que tú decías, en el otro parámetro, se están saliendo. Pero Sí. como un nuevo lote viene con un nuevo inserto, pues es ahí donde uno dice, espere, podría hacer la valoración del inserto. Efectivamente, ustedes dicen, la única variable que cambió fue el cambio de lote. Pero de ayer a hoy que se haya dañado la hemoglobina, como que no, como que raro, efectivamente. Entonces, son casos muy particulares que efectivamente los vamos a ir trabajando, ya sea directamente con el proveedor del control, porque uno podría revisar qué pasa. ¿Qué pasa con los fabricantes en hematología? Ellos no tienen la disponibilidad estos son controles, por ejemplo, Diagon son controles de tercera opinión, son controles universales que funcionan para muchos equipos y muchos reactivos. Y tener la disponibilidad de todos los equipos, de todos los reactivos y todas las combinaciones es muy compleja. Entonces ellos alimentan sus insertos o sus valoraciones, ya sea con interlaboratorios o con demás. Entonces, no sobra como dudar o dar el beneficio de la duda de que de pronto la valoración no sea la correcta. Sin embargo, pues, como te digo, es un caso muy particular que hay que entrar a analizarlo. Normalmente debería funcionar bien. ¿Listo? Perfecto, sí. Listo. Bueno, perfecto. Vamos a continuar. Por acá veo, voy a continuar con un usuario que alzó la manito. Continuamos con otros ahí en el chat para ver si culminamos. Entonces, por acá me está preguntando la doctora Karen Marroquín, alzó la mano. Doc, si quieres habilita tu micrófono para que puedas realizar la pregunta. Tu micrófono ya se encuentra habilitado. Si quieres hacer la pregunta abierta, doctora Karen Buenas Marroquín, por tardes, acá. ¿cómo están? Hola, Doc. Buenas tardes. Mi consulta es particularmente con unos controles que manejamos de Diagon. Tenemos, o sea, por manufactura, sí, nosotros nos guiamos al principio por inserto, como nos dice el doc, pero manufactura hemos preguntado y tenemos un sesgo principalmente en plaquetas en el nivel 3, en diferentes lotes. Y ellos dijeron que sí, entonces la respuesta ha sido como, bueno, saque su propia media. Obviamente hemos tenido muchos temas con los usuarios porque dicen, tú nos decías ahorita, sí, lo ideal es que no sea, a veces por afán me llegó el nuevo lote, entonces yo saco mis 10 puntos, pero lo ideal sería en 10 diferentes. Pero mientras que yo los recojo, que ha sido el tema y el tema con los usuarios, ¿cómo valido esos? Listo. Entonces, ¿cómo le digo? No, definitivamente este es un control de tercera opinión, sí, y nos están diciendo, manufactura nos dice, sí, efectivamente en el nivel 3 tenemos un sesgo positivo en plaquetas. Saque su propia media, pero ¿cómo les digo? Mientras tanto, ¿cómo lo validan? Sí, para darles como esa tranquilidad, o si es válido, digamos, hacer eso, o cómo lo manejamos. Listo, muy buena pregunta. Entonces, lo primero es que así yo tenga un sesgo positivo o un sesgo negativo, yo tengo los límites inferior y superior del inserto. Yo puedo tener un sesgo marcado, súper marcado, pero sin salirme de los límites. Si yo ya me estoy saliendo de los límites, ahí es cuando no puedo validar. No puedo esperarme ni un día, ni dos, menos 10. Y ese es un caso particular que toca escalarlo a proveedor. Si yo tengo el sesgo marcado, o sea, voy por el piso, voy a inventarme algo, voy por el piso, pero no me he salido del límite. Se ve feo, sí, se ve muy feo. Ah, pero se ajusta, sí. Desde que yo no me salga del límite, yo puedo validar mis 10 días con tranquilidad. Desde que yo no me salga de ahí, que sé que estoy ahí bordeando o hacia arriba y estoy bordeando. Ahí, mientras que yo no me salga, no hay problema. Entonces da la espera, ya sea una semana o ir recogiendo esos datos para fijar la media propia. ¿Listo? Perfecto, pero es que bueno, en el caso puntual que les comentaba las plaquetas, sí se sale de esos límites. Sí, sí se sale de los límites, no, nos toca escalarlo de una. Porque ya lo hemos hablado y esa ha sido la respuesta, o no sé si de pronto lo hemos escalado, porque Sí, son... tendríamos entonces que mirarlo también como un caso particular, porque efectivamente, por eso ellos nos dan la valoración. ¿Sí? Ellos Sí, nos y dan los ese rango, límites. entonces claro, la respuesta al usuario es, pero si tú me estás dando un rango,
como mientras tanto, si ya otra cosa está listo y estoy tendencia a lo alto, pues ya después ajusto mis Sí, valores, hago mi propia media. sí, Pero pues algo, no, sí se está saliendo y solo es en ese parámetro y ha sido ya diferentes lotes. O sea, siempre es ese tema con el nivel 3 en plaquetas. ok, ok, Y pues lo claro, estamos manejando así, pero ha sido todo un tema y pues obviamente algunos usuarios que no lo manifiestan, pues también algunos dicen, bueno, listo, yo los recojo, mientras tanto entonces valido así, pero pues no es la idea también, no da tranquilidad. Entonces nos tocaría volver a escalarlo según lo que tú dices, ¿sí? efectivamente, no, nos toca escalarlo porque, como yo les digo, acá lo que buscamos y para que quede una idea general es que cuando estoy con inserto no tengo que estar en la media, porque es que a veces, o sea, tu caso es particular, pero para todos los que nos están escuchando, a veces yo quiero estar siempre pegadito a la media porque esa fue la media del inserto. Y no, ese es un estimado del valor medio de los dos límites, inferior y superior, y sobre ese me tengo que mover mientras recogemos los datos, ¿listo? Sí. Gracias, Karen. No sé cuál Vale, otra muchas tenemos gracias. para no extendernos tanto en las Sí, preguntas. tenemos varias. Vale, no problema. A ver, ¿cuáles Tenemos tenemos? varias, entonces, bueno, voy a continuar una parte con el chat y creo que la otra, bueno, alzó la manito, pero vamos a esperar ahí. Voy a continuar con el chat que ya hicieron varias preguntas. Entonces dice, se explicó lo de los controles de hematología, pero cómo deben ser para los controles de química. Sí, entonces, no, para los controles de química, como ya lo sabemos, el cuidado es con el agua que estemos utilizando y con las alícuotas que nosotros hagamos, que era parecido a lo que ya habíamos hablado con el tema de las alícuotas. ¿Cuál otra? Bueno, Para perfecto. obtener mi sesgo, puedo utilizar la media del laboratorio y el valor asignado del fabricante de los controles o debo tener un interlaboratorio. No. El sesgo puede salir de varios sitios. El sesgo puede salir de la media del inserto, como puede salir de la media propia, como puede salir de la media interlaboratorio. Entonces, la verdad, no hay una única manera. Es más, pues uno utiliza la que tenga, la que tenga a la mano. Si tienes a la mano interlaboratorio, pues se le saca provecho al interlaboratorio. Si no lo tienes, entonces pues con la que tengas. Acá dice, ¿cuánto tiempo es estable el suero control congelado? No lo que diga el fabricante, ahí toca ya específicamente para el control, lo que diga el fabricante del control de calidad interno, cuánto tiempo es estable. Perfecto. Bueno, acá dice, si el control utilizado viene en botella ámbar, al hacer las alícuotas es recomendado utilizar copas o tubos transparentes. No es fácil. Si viene el control en ámbar, es mejor utilizar todo en ámbar, aunque las alícuotas en ámbar son muy difíciles también de conseguir. Pues de todas maneras es un análisis propio, porque acá estamos muy abiertos. Es un análisis propio dependiendo del analito, ¿sí? Sabemos que las bilirrubinas son fotosensibles, pero puede ser que nos aguanten. Entonces, pues no es fácil tener copillas que sean ámbar. Entonces, pues acá, más que esos detalles, es identificar los casos particulares que esté pasando dentro de cada uno de los analitos. ¿Qué especificación de calidad se puede aplicar para control interno de POCT en glucometría? Por el momento se sigue aplicando, ya sea manufactura, el inserto del glucómetro que tú tengas o el del equipo automatizado que hay, que son las glucometrías, perdón, las glucosas normales que están en los equipos grandes. Entonces, a menos todavía no hay una especificación dada únicamente y especial para POCT. En el caso del control interno de hematología, cuando el volumen corpuscular medio está fuera del rango, que es un parámetro calculado, ¿cómo puede hacer para calibrar este parámetro? Efectivamente, en hematología, tan solo la palabra calibrar ya nos genera complicaciones, ¿cierto? Entonces, dependiendo de esos ajustes, pues siempre irnos con el fabricante porque con el proveedor del equipo, porque efectivamente al ser calculado el volumen corpuscular medio, pues nos toca entrar a mirar qué debemos corregir.
dependiendo de dónde toma los cálculos, ¿no? ¿Cuáles son las características a tener en cuenta para seleccionar un control de tercera opinión? Entonces, ¿nos podía dar un correo para consultar futuras? Claro que sí. Entonces, mientras Daniela nos escribe el correo electrónico, ahí nos pueden seguir trasladando las diferentes preguntas. ¿Qué me parece muy bueno? Que este tipo de charlas definitivamente generen eso. O sea, que si hay más cuestionamientos, entonces podemos profundizar y dependiendo de esas preguntas, nosotros podemos construir una nueva charla. Por ejemplo, una charla de solo control de calidad de tercera opinión, que ahí nos extenderíamos también bastante. ¿Listo? Listo. Bueno, una última pregunta. Creo que la otra mano salva, Clara, la otra Clara está alzando la mano, Doc. Si quiero realizar la última pregunta ya para finalizar, que ya llevaba levantando la manito hace un rato. Claro que No sí. sé, Vale, Doc. muchas gracias. Hola, Doc. Doctor, lo felicito primero. Fue una charla muy interactiva y muy, por decirlo así, muy sencilla para todo tipo de público. Gracias, Doc. Porque, ¿qué pasa con el tema de calidad que ya llevo de pronto varios años? Yo fui usuaria, estuve al frente de la coordinación de calidad analítica de un laboratorio, ahora fui también en ventas y ahora estoy de especialista de aplicaciones. Sí. Y yo veo que a veces las charlas de calidad son tan tediosas, Sí, entonces llenan tanto al usuario que terminan, en vez de la calidad, ser algo